Descubierto, millonario llora tras increíble gesto de una empleada por su hija con CEA con acento NCR. La noticia le golpeó la mente como un mazo. Valeria, su única hija de 8 años, tenía cáncer. Alejandro, un destacado empresario de Ciudad de México, nunca se sintió tan atrapado en un laberinto de emociones. En una reunión crucial con inversionistas, la mente le traicionaba, desviando su atención hacia el rostro pálido y frágil de su hija. La angustia arremetía. Las cifras y gráficos que presentaba ante sus colegas parecían un eco distante, mientras la desesperación se apoderaba de su ser. Aquel mundo de éxito y lujos, su mansión en una de las zonas más exclusivas, no valía nada comparado con la vida de Valeria. Deambulaba entre preguntas: ¿cómo podía enfrentar esto solo? Las opciones de tratamiento eran exorbitantes y el tiempo un enemigo implacable. En medio de su tormenta personal, su asistente Lucía, una mujer de barrio humilde, había observado su creciente desamparo. Desde la distancia, admiraba su dedicación, pero ¿qué podía ofrecerle una simple secretaria frente a una tragedia tan abrumadora? Esa pregunta resonaba en su mente. El poder del dinero de Alejandro no podía salvar a Valeria, pero el espíritu de lucha aún latía en su interior. Mientras Alejandro batallaba con su duelo interno, Lucía tomó la decisión de actuar. Sabía que si dejaba que su jefe se hundiera en su desesperación, Valeria podría perder no solo su batalla contra la enfermedad, sino también la esencia de su padre. Así, bajo el manto del silencio, empezó a estructurar una recaudación de fondos, sin jamás mencionar su plan a Alejandro. Su determinación emergía como un grito sordo en un mundo embotado por el dinero y la ambición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al enterarse de lo que había hecho Lucía, Alejandro sintió una mezcla de asombro y gratitud. Pero cuando llegó al evento, se enfrentó a una atmósfera sobrecogedora. Allí estaban los vecinos, el eco de risas, abrazos y un compromiso palpable. Sin embargo, el nudo en su pecho se apretaba aún más. El esfuerzo de cada uno, desde el pan recién horneado hasta las manualidades, era un recordatorio mordaz de lo que significaba ser parte de una familia, de una comunidad. Pero, ¿realmente era suficiente? Mientras su mirada se perdía en el horizonte del parque, el dilema empezó a asaltarlo: seguir luchando en su mundo corporativo o abrirse a la vulnerabilidad que la vida le exigía. El contraste entre lo material y lo emocional lo atormentaba. Valeria, con su inocente sonrisa, y el peso del deber que sentía de proporcionarle todo lo posible. La necesidad de reconocimiento vs la urgencia de amor desbordante. Todo parecía un juego cruel en el que nadie podía ganar. A medida que su mente se debatía entre la angustia y la esperanza, Alejandro se dio cuenta de que, tal vez, había algo en esa lluvia de solidaridad que necesitaba abrir su corazón a nuevas posibilidades. Sin embargo, el miedo a perder lo que había construido, un imperio erigido a base de desvelos y sacrificios, lo mantenía apresado. Un reto interno se desataba dentro de él. Nadie podía darle la respuesta a su dilema. Todo lo que quedaba era un camino incierto y unas luces que parpadeaban en la noche, simbólicas de un futuro frágil. La vida de su hija pendía de un hilo, mientras él se encontraba al borde, ante decisiones que tendrían el poder de cambiarlo todo. El evento había terminado, pero el eco de risas y palabras de aliento seguía resonando en la mente de Alejandro. Salió del parque, con la confusión como única compañía. Caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, cada paso resonando con las dudas que se entrelazaban en su cabeza. Una parte de él seguía atrapada en el pasado, en la vertiginosa carrera que había emprendido años atrás, mientras que otra comenzaba a curar viejas heridas. Al llegar a su oficina, el aire frío y corporativo lo envolvió como un abrigo incómodo. La familiaridad de su entorno, que solía infundirle confianza, ahora parecía un recordatorio de lo que había descuidado en su búsqueda constante de éxito. En la mesa, un informe sobre nuevos proyectos que había planeado presentar a los inversionistas lo miraba con ojos desafiantes. Pero la urgencia de esos datos había perdido su atractivo. ¿Cuánto valor podían tener al lado de la salud de su hija? Se sentó, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarlo.
La voz de Lucía resonaba en su mente, no puedes hacerlo todo tú solo. Sin embargo, el reflejo en el cristal de su oficina le devolvió un rostro marcado por la preocupación y la duda. Ahora sabía, después de ver a aquellos que se habían unido a la causa de su hija, que el verdadero poder no provenía solo de su capacidad para acumular riqueza, sino de su habilidad para dejar que otros entraran en su vida, para ser vulnerable ante ellos. Unos días después, decidió invitar a Lucía a su oficina. La necesitaba no solo como asistente, sino como aliada en una nueva etapa de su vida. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, un aire de seriedad llenó el espacio. Gracias por lo que hiciste, comenzó, el tono de su voz más grave de lo habitual. No solo por Valeria, sino por abrirme los ojos. Lucía lo miró, el destello de sorpresa en sus ojos. Alejandro reflexionó por un momento, buscando las palabras adecuadas, deseando evitar que sonaran a simple complacencia. Quiero que trabajemos juntos, quiero involucrarte en las decisiones que tomaré. He decidido que el resto de mi vida no solo se basará en generar lucro, sino en retribuir. Valeria necesita no solo tratamiento, sino un propósito. Y yo también. La expresión de Lucía se tornó seria. Ella sabía que esos cambios requerirían más que buenas intenciones, significaría navegar en un mundo lleno de intereses y presiones externas. Eso es maravilloso, Alejandro, pero ten cuidado. No todos los inversionistas entienden de lo que hablas. Lo que estás proponiendo va contra todo lo que han conocido, y es un riesgo. La palabra riesgo le provocó un escalofrío. En su mundo empresarial, los riesgos siempre eran calculados, evaluados. Pero en este nuevo plano de vida que comenzaba a vislumbrar, el riesgo se extendía más allá de cifras frías. Era un acto de fe en la humanidad, un desafío personal a abrirse a lo nuevo, a lo desconocido. Decidido, Alejandro expuso su visión, unir su negocio a una causa significativa, ayudar no solo a Valeria, sino a otros niños que luchaban contra el cáncer. Pero esa ambición lo llevaría a confrontar no solo a los inversionistas, sino también a su propio temor de ser juzgado como un idealista frágil. Con la adrenalina fluyendo a través de sus venas, Alejandro supo que este sería su camino, aunque no estuviera seguro de a dónde lo llevaría. Al salir de la oficina, un nuevo sentido de propósito lo acompañó, pero no sin la inquietante sensación de que el cambio lo confrontaría con lo que siempre había temido, su propio fracaso. Al pasar frente a un espejo, se dio cuenta de que aún había muchas decisiones que tomar, tanto en su vida profesional como personal. Valeria no era su única razón para actuar, sino también el espejo de sus propios deseos no cumplidos, de lo que siempre había postergado en favor del trabajo. El momento de la verdad se acercaba, provocando una tensión que lo mantenía alerta. Cada paso que daba hacia adelante podía ser su mayor éxito, o su peor error. A medida que el futuro se desenredaba, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué significaría realmente redimir su masculinidad y su rol de padre en un mundo que, hasta ahora, había relacionado con ambición desenfrenada? La respuesta parecía más compleja de lo que había creído, y la inquietante expectativa de lo que vendría lo mantenía al borde de su asiento. El nuevo día amanecía con nubes grises que presagiaban una tormenta. Alejandro se despertó con la sensación de que el tiempo se le escurría entre los dedos. La idea de redefinir su vida lo mantenía con una mezcla de ansiedad y determinación. Había decidido que no solo iba a retribuir, sino que también iba a formarse en lo que realmente significaba vivir con propósito. Se dirigió a su oficina con una lista de tareas que había creado la noche anterior. Sería un día de cambios, decidido a sentar las bases de su nueva dirección. Pensó en las palabras de Lucía, sabía que su desafío no solo sería lidiar con inversionistas, sino también cambiar su propia mentalidad. Quería evitar perderse en su viejo mundo obsesivo y competitivo. La llegada de Lucía fue puntual, ella siempre había sido una persona de acción, alguien a quien admiraba por su pragmatismo. Alejandro hizo un gesto para que tomara asiento. He estado pensando en cómo podemos desarrollar esta idea, dijo mientras se acomodaba en su silla. Me gustaría que ayudáramos a crear una fundación para niños con cáncer. La sorpresa en el rostro de Lucía fue inmediata. Eso es un compromiso grande, Alejandro. ¿Estás preparado para las implicaciones? No tengo otra opción. No es solo por Valeria, es por todos esos padres que se sienten impotentes, como yo. Quiero involucrarlos, darles recursos, crear un ambiente donde se sientan apoyados. Un silencio llenó la habitación. Lucía apenas podía ocultar su admiración, pero también la preocupación por el camino que iniciaba su jefe. Cuentas conmigo, pero necesitamos un plan. ¿Cómo piensas financiarlo?
¿Cómo convencerás a los inversores? La pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. Alejandro había estado tan absorto en su deseo de ayudar que no había considerado las aristas prácticas. Sin embargo, el fuego de su motivación no se apagó. Se levantó y empezó a escribir en una pizarra las ideas que giraban en su mente: eventos de recaudación, alianzas con empresas dispuestas a colaborar, donaciones individuales. Había algo en la forma en que su mente comenzaba a vislumbrar un futuro en el que el éxito no se medía en cifras, sino en el impacto positivo en la vida de los demás. Vamos a darles la oportunidad de involucrarse en algo real, algo que les importe, dijo con fervor. Cada niño tiene una historia, y cada historia merece ser contada y apoyada. Juntos podemos cambiar la narrativa. Mientras hablaba, se sintió más seguro, más en control. Alejandro se dio cuenta de que, aunque enfrentaba un mar de dudas, el cambio que deseaba no solo afectaría a su empresa, sino que también redefiniría su papel en la vida de Valeria y su entorno. Aceptaba la incertidumbre que venía con estos cambios, pero sabía que, al dar ese paso, estaba abrazando su propia vulnerabilidad. Aquella mañana, sintió por primera vez que su individualidad no se medía por sus logros en el mundo empresarial, sino por su capacidad de amar y de conectar con los demás. Cuando Lucía se fue a casa, Alejandro decidió que será un paso hacia la confrontación más grande que tendría que enfrentar: convencer a su círculo de inversionistas de que cambiar la perspectiva sobre los negocios no significaba debilidad, sino una nueva forma de fortaleza. Sin embargo, la conversación que tenía en mente le provocaba una inquietud palpable. Y mientras contemplaba la pizarra llena de ideas, una pregunta se instaló en su mente con urgencia: ¿sería capaz de abrirse ante el consejo que una vez lo vio como un mero magnate del dinero, y no como un ser humano con un propósito? La idea del juicio, la posibilidad de ser considerado un idealista frágil, le hacía temblar hasta la raíz. Así, al caer la noche, Alejandro sintió que el peso de las decisiones lo empujaba a un abismo. Las dudas afloraron nuevamente. Había mucho en juego. A pesar de los miedos, un eco de claridad se hizo más fuerte: el tiempo de la verdad se acercaba, y lo único que podía hacer era avanzar hacia lo que parecía la mayor confrontación de su vida, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. La tensión se palpaba en el aire. Sabía que el día de su presentación estaba cerca, pero lo que realmente lo mantuvo despierto era una pregunta que se repetía sin parar en su mente: ¿qué pasaría si el mundo no estaba listo para su visión? La mañana llegó con el viento aullando contra los ventanales de la oficina, como si la naturaleza misma reclamara la atención de Alejandro. Con cada respiro, la convicción de que el cambio era inminente crecía en su interior. Se sentó en su escritorio, el papel en blanco frente a él parecía un lienzo en blanco, esperando ser llenado con un nuevo propósito. Sin embargo, era incapaz de iniciar esa escritura. La ansiedad curvaba su estómago y sus manos sudaban ligeramente. Sabía que su formulación inicial del plan debía ser sólida, como un ancla en medio de la tormenta de incertidumbre que lo rodeaba. En lugar de centrarse en los números y el mercadeo, comenzó a escribir un mensaje más profundo, uno que capturara la esencia de su visión. ¿Cómo podemos transformar la vida de esos niños?, se preguntó mientras dibujaba una línea entre su vida corporativa y su nuevo interés por la fundación. El papel pronto se llenó de trazos desordenados, ideas que conectaban con su deseo ardiente de hacer un verdadero impacto. Pero en medio de esas reflexiones, un pensamiento oscuro y persistente se coló en su mente: el miedo al rechazo. Esa resistencia que había sentido durante años en las reuniones de alto nivel y en el ambiente competitivo lo acechaba nuevamente. Al día siguiente, se encontró de frente con su primer desafío: la presentación ante sus socios inversionistas. La sala de conferencias era un espacio familiar, pero la atmósfera ahora le resultaba opresiva. Las sillas de cuero y la iluminación brillante se sentían distintas, pesadas. Se sentó en la mesa de juntas, observando las caras conocidas que lo miraban expectantes. La última vez que había estado allí, su enfoque había estado exclusivamente en el éxito financiero. Hoy, todo había cambiado. Se sentía vulnerable, como si se despojara de su armadura. Empezó su presentación con la historia de Valeria, la niña que le había enseñado la lección más importante: la vida es más que logros y dinero. Narrar su experiencia lo hizo sentir expuesto, pero al mismo tiempo liberador. Mientras hablaba, notó cómo su voz temblaba, no solo por el nerviosismo, sino por la intensa emoción que le salía del alma. Habló sobre lo que significaba tener un propósito que trascendiera el éxito económico, el profundo deseo de cambiar vidas. Los rostros de los inversionistas cambiaron, algunos sorprendidos, otros escépticos. Notó el susurro creciente de murmullos y miradas cruzadas que cuestionaban su valentía,
pero él se mantuvo firme. Sus palabras resonaban en él, y por primera vez, se sentía elogiado por su autenticidad en lugar de su aspecto empresarial. Cuando terminó, el silencio se asentó. Fue un curioso momento de calma tras la tormenta que había desatado. Uno de los socios, un hombre conocido por su enfoque crítico, rompió el silencio. Esto es emocional, Alejandro, pero ¿cómo planeas hacer esto viable? Esa pregunta lo devolvió a una realidad dura que había tratado de evitar, la parte práctica de su visión. Mientras debatía cómo responder de manera efectiva, comprendió que debía abrazar la incertidumbre y navegar por ella. En lugar de recurrir a cifras frías, comenzó a bosquejar su plan ante ellos, asociaciones, campañas de concienciación, y eventos de recaudación que no solo generarían fondos, sino crearían un sentido de comunidad y conexión. Alejandro miraba sus rostros, el fuego de su pasión contrastaba con sus miradas incrédulas. Sabía que estaba arriesgando su reputación, pero había un elemento más profundo en juego. Un susurro en su mente le recordaba que, sin importar cómo resultaran las cosas hoy, había dado un paso hacia su verdadero yo con esa lucha que se avecinaba en su interior, y con la sensación de que su camino apenas comenzaba a desenredarse. Alejandro sintió que las decisiones de ese día no solo definirían su futuro, sino que también podrían cambiar la narrativa de muchos. No obstante, mientras se retiraba de la sala, una nueva preocupación emergió: ¿bastaría su nuevo enfoque para convencer a un mundo anclado en la avaricia? La inquietud lo perseguía, y en su pecho, una certeza se arraigaba: pronto enfrentaría desafíos aún más grandes, más desgarradores. Con el eco de esa vulnerabilidad resonando, Alejandro volvió a sentir la presión del tiempo y las decisiones críticas que aún le faltaban por tomar. ¿Sería capaz de sostener esa llama de valentía ante la dura realidad de su elección? El día siguiente comenzó con un silencio abrumador. Alejandro se sentó en su oficina, entregado a la incertidumbre que pulsaba en su pecho. Esa sensación de vacío se había intensificado, lo que antes le parecía una idea noble ahora lo atormentaba con su fragilidad. La idea de su presentación seguía claramente grabada en su mente y se preguntaba si había tomado una decisión irrevocable al abrirse de esa manera. Mientras navegaba por correos y documentos, su mente brincaba entre las reacciones de sus socios y su propio miedo al fracaso. ¿Era realmente capaz de hacer un cambio significativo? Las cifras en su mente aún coqueteaban con la posibilidad de pérdidas financieras, de tener que justificar su enfoque ante un mercado que valoraba lo tangible sobre lo intangible. Decidido a no rendirse, reunió todas sus fuerzas y convocó a su equipo de confianza. Necesitaba apoyo, sabía que la pasión individual podía ser dispersa, pero si focalizaba ese fuego, tal vez su visión podría convertirse en un objetivo compartido. La reunión fue tensa desde el inicio. Vio las caras de sus colaboradores, algunos con escepticismo evidente. Necesitamos hablar sobre la propuesta, Alejandro, inició Marta, su mano derecha, con un tono grave que parecía acentuar la ansiedad en el aire. A pesar de su lamento, había un desafío latente en su voz. Alejandro la observó, buscando un punto de conexión. Lo sé, Marta. Entiendo sus preocupaciones. Estoy cuestionando todo, pero necesitamos convertir esta pasión en acción, replicó con firmeza. Las palabras brotaron espontáneamente de su interior, como un grito de defensa ante su propio dilema. Con fervor, expuso su visión de hacer de la fundación no solo un sueño, sino un movimiento. Desglosó sus ideas sobre cómo integrar un enfoque impulsado socialmente sin sacrificar la rentabilidad. Sin embargo, cuando comenzó a abordar la estrategia de recaudación, su voz fue decayendo ante el aluvión de preguntas críticas que surgieron. ¿Cómo piensas abordar la financiación a largo plazo?, preguntó Simon, otro miembro del equipo, con el rostro sombrío. Porque la emoción puede atraer atención, pero no podrá sostenerse si no hay un modelo de negocio sólido. Cada pregunta era una aguja que desinflaba su pasión. Alejandro sintió como si la vulnerabilidad de la que había hablado ante sus inversionistas se convirtiera en una densa nube sobre su mente. Era real, la gente tenía razón. Se estaba adentrando en un campo peligroso sin paracaídas. Después de una larga jornada repleta de dudas e interrogantes, volvió a casa con la mente cansada. La conversación con su equipo había abierto más heridas de las que había cerrado. La lucha interna era abrumadora: por un lado, el deseo de hacer algo verdaderamente significativo; por otro, el miedo a que todo se viniera abajo sin la estructura adecuada. Al llegar a casa, se encontró con su hija, Renata, que lo recibió con una sonrisa. Esa chispa inocente lo llevó a pensar en todas las valiosas vidas que podrían beneficiarse de su intención.
Aún con su corazón en conflicto, un pensamiento cruzó su mente. Se acercó a Renata, sentándose a su lado en el sofá, y le habló sobre los sueños que tenía para los niños de su fundación. Mientras ella escuchaba atentamente, sintió que la claridad comenzaba a emerger de la confusión. Quizás la respuesta radicaba en encontrar la intersección entre la economía y la emoción, entre los números fríos y las historias cálidas que podrían, de algún modo, generar un crecimiento real. Se sentía más decidido a trabajar en un enfoque que combinara cada parte de la estrategia. Esa noche, mientras Renata se dormía, una idea curiosa comenzó a florecer en su mente. Si quería convencer a otros de su causa, debía empezar por demostrar el impacto tangible que esos cambios podían tener. Iba a construir una historia viviente, algo que él mismo podía demostrar. De repente, en el silencio de la noche, le llegó una revelación: había que confrontar la realidad con el poder de la narrativa. Pequeños cambios podrían generar un gran impacto. Podría materializar sus ideas en acciones concretas que probasen su valía, incluso ante el escepticismo de su equipo. Con el nuevo amanecer, su propósito se estaba reformulando. Sin embargo, esa inquietud seguía latente. Si decidía emprender este nuevo camino, la resistencia no solo podría venir de los escépticos, sino de su propia inseguridad. Con el corazón acelerado y una sorprendente certeza, Alejandro se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando y que tenía que enfrentar su propio conflicto interno antes de poder inspirar a otros. ¿Sería capaz de ofrecer lo que prometía en medio de la incertidumbre? La pregunta se quedó suspendida en el aire, como un profundo eco de su propia lucha interna. Los primeros rayos de sol atravesaron la ventana, iluminando la oficina que Alejandro había transformado en su santuario de reflexión. Había dormido poco, pero su mente estaba despierta, cargada de ideas y decisiones que necesitaban impulso. Al repasar las anotaciones que hizo la noche anterior, su corazón palpitaba al recordar la conexión entre datos y narrativas. A medida que la mañana se desarrollaba, la idea de crear una historia viviente se convertía en un llamado irresistible. La fundación no podía limitarse a ser un proyecto, necesitaba ser una plataforma donde el cambio social se materializara de formas concretas. Con determinación, Alejandro comenzó a esbozar un plan en su mente. Quería construir un caso de estudio que no solo hablara de los problemas que enfrentaban los niños, sino que ilustra cómo su iniciativa podría transformar vidas. Al llegar al trabajo, se sintió diferente, como si una chispa interna lo empujara a avanzar. Convocó a su equipo nuevamente, esta vez con un enfoque renovado. En el fondo, sabía que los desafíos persistían, pero estaba ansioso por comunicar su nueva visión. He estado pensando, comenzó, cuando su equipo se acomodó en la sala de reuniones, en cómo podemos demostrar de manera tangible el impacto de nuestra fundación. No solo en cifras, sino en historias reales. Marta, que parecía inicialmente escéptica, levantó una ceja. ¿A qué te refieres exactamente? Quiero que trabajemos en un proyecto piloto con un grupo de niños. Nos enfocaremos en un solo barrio desfavorecido. Desde el inicio hasta el final, documentaremos cada paso. No solo los logros, sino también las dificultades. Así necesitaremos que conecten emocionalmente con lo que hacemos. Estoy seguro de que una historia bien contada tendrá el poder de atraer la atención de inversionistas y medios, que es lo que necesitamos para conseguir financiación. El aire se hizo denso mientras la propuesta resonaba en la sala. Comenzaron a surgir preguntas sobre cómo articulaban dicho proyecto, pero lo importante es que había encendido un debate ferviente. Vio a su equipo involucrarse, empezando a proponer ideas. Sin embargo, el eco de silencio crítico que había escuchado días atrás seguía presente. Las voces de duda todavía se asomaban. Un nuevo reto se levantó cuando Simon cuestionó: ¿tienes un plan de contingencia? Si esto no sale como esperas, ¿qué harás? Alejandro sintió que le atravesaba un escalofrío. Era un cuestionamiento válido, y colocando su mirada en el suelo, entendió que aún había grietas en su confianza. Pero sabía que no podía dejar que esa inseguridad apagara su entusiasmo. En lugar de ocultar sus miedos, decidió compartirlos. Soy consciente de que este camino no es seguro, pero creo que debemos arriesgarnos. Sin un esfuerzo genuino por cambiar, estaríamos traicionando lo que prometimos. Si fracasamos, aprenderemos y adaptaremos nuestro enfoque. La conversación se intensificó. Un sentido de propósito llenó la habitación. Alejandro comenzó a onear con su equipo, encontrando puntos en común que fortalecían su vinculación y volcaban la apatía inicial en un entusiasmo renovado.
Sin embargo, dentro de él, el temor seguía latiendo con la misma chispa de la inseguridad. Se abrieron discusiones sobre cómo ajustar los recursos y buscar apoyo externo. Cada opinión aportada por su equipo lo fortalecía, pero el goteo de dudas persistía. ¿Sería suficiente su convicción para sostenerlos en los momentos difíciles? Al terminar la reunión, se sintió más ligero, pero la pregunta fundamental todavía lo acechaba. Había iniciado un camino que podría devolverle la vida a su visión, o destruirla con una sola observación crítica. Ya en su escritorio, revisó correos y notificaciones, cuando un mensaje atrapó su atención. Era de una madre que había solicitado ayuda para su hija, enferma de cáncer. La urgencia y el dolor en esas palabras resonaron en su interior. Todo lo que había planeado se congeló. Se dio cuenta de que su trabajo podría tener un efecto inmediato y necesario. No más teorías o planes a largo plazo, la realidad lo arrastraba a una acción inmediata. De repente, un vuelco en su pecho le hizo comprender que no podía perderse en la incertidumbre. Van Dijk, en este momento, una decisión tenía que ser tomada. La duda lo había acompañado desde hace tiempo, pero su papel iba más allá de solo buscar financiar su sueño. La vida de un niño podría depender de esas decisiones. Con el corazón latiendo con más fuerza que nunca, Alejandro se preparó para salir. Si iba a construir la historia, tenía que empezar por entender cada elemento de la realidad que lo rodeaba. ¿Qué sacrificios estaría dispuesto a hacer por intentar cambiar esas vidas? El impulso para actuar estaba en su interior, pero el desafío ahora era cómo canalizarlo. La transformación de su visión dependía no solo de su convicción, sino también de su capacidad para comunicarse con aquellos que más lo necesitaban, los niños, y allí estaba, un nuevo nivel de presión ante él, marcando el comienzo de una espiral de decisiones que podría definir el rumbo de su fundación y de su vida. ¿Tendría el valor de enfrentar no solo la realidad de su causa, sino también de sus propios límites? Alejandro salió de la oficina con la urgencia de quien ha sido arrastrado por una corriente imparable. Las palabras de la madre que había leído aún resonaban en su mente. No podía ignorar el eco de su desesperación. La vida de una niña estaba en juego, y si había algo que había aprendido en su camino era que la crítica y el miedo se transformaban en impulso cuando se trataba de actuar. Con cada paso, su mente se llenaba de preguntas. Necesitaba involucrarse directamente, conocer la historia detrás del mensaje. La base de su visión para la fundación se centraba en la conexión humana. Pero en ese momento, la conexión no era una estrategia, era una necesidad. Así que, sin saber del todo qué esperar, decidió visitar a la familia de la niña. Al llegar, una mezcla de temor y determinación lo invadió. Se sentía vulnerable, consciente de que no tenía todas las respuestas. Después de tocar la puerta, una mujer con ojos cansados y una sonrisa desgastada le ofreció la bienvenida. La calidez del hogar contrastaba con el desasosiego que llevaba dentro. Soy Alejandro, de la fundación, se presentó, sintiendo que sus palabras se quedaban cortas ante la realidad que enfrentaba la familia. La madre lo invitó a pasar y pronto se sentó en una pequeña sala repleta de juguetes, libros y una atmósfera cargada de esperanza a pesar de la situación. La pequeña, con un gorro de lana que cubría su cabeza rapada, miraba a Alejandro con curiosidad. Era una imagen que desgarraba su corazón, pero también lo impulsaba a moverse. La conversación fluyó de forma natural. Alejandro escuchaba atentamente mientras la madre compartía la historia de su hija. Detalles sobre los tratamientos, las luchas diarias y los pequeños momentos de alegría intercalados con la desesperación. Cada palabra era un recordatorio de por qué había comenzado este camino. No estaba allí solamente para ofrecer apoyo, sino para ser parte de una historia que necesitaba ser contada. Conforme escuchaba, el temor que había sentido antes comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la urgencia de actuar. Comprendió que el primer paso hacia la transformación de su visión debía incluir este tipo de interacciones humanas: empatía, conexión y acción. La idea de documentar su viaje, de convertirlo en un modelo replicable, se estaba formando con más claridad. Al despedirse, la madre lo abrazó y le agradeció. En ese momento, Alejandro prometió que no se detendría hasta que su fundación pudiera ofrecer ayuda real. Al salir, sintió que el peso de sus propias inseguridades empezaba a liberar. Había sido un paso crucial, no solo hacia la comprensión de la realidad que debía abordar, sino también hacia su propio crecimiento personal. Fue entonces cuando una idea audaz cruzó su mente. ¿Y si podía convertir este proyecto en una serie de relatos que mostraran las luchas y victorias de personas como esa niña? Con cada relato, podría difundir la necesidad de apoyo e inspirar a otros a involucrarse.
La narración se transformaba de un mero concepto en el corazón de su misión. Concentrándose en este nuevo ángulo, Alejandro se dio cuenta de que necesitaba más que una historia, necesitaba un enfoque estratégico que incluyera a su equipo. Al regresar a la oficina, su mente estaba en ebullición. Prepararía una presentación que deslumbrara a todos y que les hiciera sentir tanto la urgencia como la capacidad de impactar vidas. Estaba decidido a mostrarles que esta no era solo una cuestión de gestión de proyectos, sino una llamada a la acción que resonaba en los corazones. La presión de demostrarles su valía nunca había sido tan intensa. Mientras diseñaba su propuesta, una sensación de adrenalina y responsabilidad lo invadía. Sabía que este podría ser el momento decisivo que defina no solo el rumbo de la fundación, sino también el suyo propio. Lograría convencer a su equipo de que este proyecto era más que un riesgo, sino una oportunidad para crear un cambio real. Con cada línea que escribía, dejaba un trozo de su vulnerabilidad expuesta. Algo que lo hacía más real, más humano ante los demás. El momento de la confrontación con sus propios límites se acercaba. Ahora, no sería solo el dolor de un grupo de niños lo que despertara su compasión, sino su propio viaje hacia la apertura emocional y profesional. La noche caía, pero en su corazón había una llama que ardía con intensidad. Todo estaba en juego, y el siguiente paso podría ser el que llevara todo su esfuerzo a un nuevo nivel. Sin embargo, la incertidumbre persistía. ¿Estaría realmente preparado para lo que podría venir al compartir su visión con los demás? Cada decisión lo acercaba más a descubrir si su transformación era una posibilidad o simplemente una ilusión. Mientras el día se apagaba, Alejandro reflexionó sobre la presentación que debía preparar para su equipo. La ansiedad había hecho de su mente un campo de batalla. Por un lado, la idea de la narrativa como motor de cambio lo llenaba de entusiasmo y, por otro, el temor a que su propuesta fuera vista como un exceso de idealismo lo sofocaba. Sabía que debía buscar el equilibrio entre la inspiración y la realidad para capturar la atención de su equipo, pero el miedo a la crítica empezaba a debilitar su determinación. Decidió dividir su presentación en 3 secciones: la historia de la niña, la importancia de la empatía y, finalmente, su visión sobre cómo estos relatos podrían transformarse en un modelo de intervención para la fundación. El recuerdo de la pequeña, con su gorro de lana, se volvió su brújula. Quería que su equipo no solo entendiera la causa, sino que también se conectara emocionalmente con ella. Sin embargo, a medida que comenzaba a escribir, fue invadido por la duda. Un pensamiento persistente lo acosaba: ¿soy la persona adecuada para liderar este cambio? Intentó deshacerse de esa voz, pero se aferró a ella con fuerza, quieta, como un pez en la red, esperando ser liberada. Sabía que su propio viaje emocional se entrelazaba con el de la niña y su madre. Cada palabra que escribía era una forma de confrontar sus propios temores. Mientras cenaba esa noche, su teléfono sonó. Era un mensaje de su madre. Recuerda, Alejandro, los valientes no son quienes no sienten miedo, sino quienes actúan a pesar de él. Las palabras resonaron en su mente como un mantra. Tenía que creer en su capacidad de generar impacto. De inmediato se concentró en el objetivo: movilizar el apoyo de su equipo, inspirarlos a participar en un proyecto que podría cambiar vidas. El día de la presentación, fue recibido en la sala de juntas con miradas expectantes. El aire estaba cargado de tensión. Alejandro preparó su laptop, y mientras conectaba el proyector, sentía como el nudo en su estómago apretaba cada vez más. Un esfuerzo consciente lo llevó a recordar la historia de la niña. Esa imagen, esa vitalidad emergente en medio del sufrimiento, fue el ancla que necesitaba. Al dar inicio, su voz comenzó entrecortada, pero, ante el respaldo de las miradas atentas, cobró fuerza. Compartió cada detalle de la visita, tradujo la angustia en palabras, y transformó el dolor en urgencia. Contó sobre la madre que, a pesar de su sufrimiento, ofrecía sonrisas y esperanza. Sus compañeros, al escuchar, se contagiaron de la emoción. La historia se convirtió en un eco poderoso en la sala. A medida que avanzaba, Alejandro introdujo su visión sobre los relatos como una forma de movilizar recursos y visibilizar la realidad de otras familias. Breves clips de testimonios de otras comunidades que habían sobrevivido a adversidades resonaron con la urgencia que él deseaba transmitir. Las reacciones variaron entre sus compañeros: algunos mostraban empatía, otros escepticismo. Sin embargo, Alejandro notó que esos momentos de resistencia lo estaban desafiando a ser más convincente. Cuando terminó, había una mezcla de silencio y murmullo. ¿Cómo podemos ayudar, realmente? Esa pregunta, pronunciada por uno de sus colegas, se convirtió en un catalizador. Fue el momento que había aguardado, una puerta abierta a la colaboración. Sin embargo,
Cuando salió de la sala, no podía sacudir la sensación de que, a pesar del interés mostrado, estaba lejos de haber alcanzado al 100 de su equipo. Ellos necesitaban más que estimulantes relatos, requerían estrategias concretas y un compromiso renovado. Así, les pidió una segunda reunión para profundizar, un espacio donde su visión pudiera adherirse al trabajo en equipo. Necesitaba más que apoyo, necesitaba que creyeran en la historia que estaban construyendo juntos. ¿Sería capaz de lograr que su perspectiva resonara con la realidad de su equipo? Cada paso lo acercaba a entender que su viaje recién comenzaba, y era solo el preludio del verdadero desafío que enfrentaría Gen. Su mente, la figura de la niña con el gorro de lana, se mantenía como faro. Su futuro dependía de ello. ¿Sería suficiente su impulso inicial para despertar el compromiso colectivo? La segunda reunión llegó, pero la atmósfera era diferente. Alejandro se sentó frente a su equipo, que, aunque algunos rostros mostraban interés genuino, otros parecían más preocuparse por las tareas cotidianas que por la transformación que él proponía. Esa disonancia interna agitaba su estómago, sabía que el éxito de su presentación inicial había sido fugaz, un destello en medio de lo habitual. Comenzó esta segunda jornada con un resumen de lo discutido anteriormente, pero esta vez su enfoque era diferente. Se trataba de construir un puente entre su visión y la realidad operativa del equipo. Necesitaba que entendieran que su propuesta no era solo una idea romántica, sino un camino viable hacia el cambio. Con cada palabra, se esforzaba por demostrar que la empatía podía ser un motor tangible para la acción. Quiero que nos centremos en lo que podemos lograr, comenzó. Él compartió ejemplos prácticos de cómo otros proyectos, similares en filosofía, habían cosechado éxito. Hacía falta una estructura sólida. Había investigado metodologías específicas para involucrar a la comunidad, mostrar la importancia de cada historia vivida. No se trata solamente de contar, sino de construir, enfatizó, invocando un aire de urgencia y posibilidad. Mientras hablaba, su mente se debatía entre la necesidad de mostrar competencia y la vulnerabilidad que lo había acompañado desde el principio. La pregunta que se había hecho a sí mismo repetidamente resonaba como un eco: ¿soy capaz de liderar este cambio? Sin embargo, al mirar la reacción de su equipo, esa duda comenzaba a transformarse en un desafío interno. Su voz se alzaba más firme, reflexionando sobre la fortaleza que debía reclamar un miembro del equipo. Marta interrumpió su exposición. Alejandro, suena bien, pero aquí todos tenemos nuestras propias cargas. ¿Cómo se traduce esto en nuestros proyectos ya existentes? ¿Puede funcionar realmente? Su tono era crítico, y la mirada de los demás se desvió hacia él, obligándolo a confrontar la resistencia de manera directa. Entiendo tus preocupaciones, Marta, respondió, sintiendo cómo el sudor comenzaba a brotar en su frente. Precisamente por eso estamos aquí hoy. No quiero desvirtuar lo que hacemos. Mi propuesta busca complementarlo, añadir una dimensión que puede enriquecer nuestra labor. Su mente calculaba las palabras, atento a que cualquier desliz podría hacer que su argumento se desmoronara. El intercambio continuó, cada objeción lo empujaba más allá de su zona de confort. Tenía que enfocarse en solidificar sus ideas, pero, al mismo tiempo, se presentaba la oportunidad de demostrar su compromiso con el proceso. Poco a poco, las objeciones dieron paso a un diálogo más constructivo. Alejandro introdujo algunas dinámicas de grupo que permitieron a los miembros compartir sus experiencias y raíces narrativas. A medida que las interacciones fluían, la atmósfera en la sala comenzó a cambiar. Un propósito compartido emergía entre las dudas. Sin embargo, en su interior, Alejandro enfrentaba una revelación incómoda. Mientras más se adentraba en esta búsqueda colectiva, más consciente era de su falta de habilidades de liderazgo. Aquello era un territorio desconocido. No podía permitir que esta vulnerabilidad lo detuviera, necesitaba encontrar su voz auténtica. Al concluir la reunión, Alejandro salió con una mezcla de alivio y preocupación. Había logrado desatar un hilo de colaboración, pero en el fondo sabía que aún había un abismo que cruzar. Las palabras de Marta resonaban en su mente como un tambor. ¿Cómo podría guiar realmente a su equipo hacia un cambio significativo? En las siguientes semanas, se enfrentaría no solo a la necesidad de consolidar su visión, sino también a un desafío más profundo: descubrir su capacidad de liderar con autenticidad, sostenerlo en momentos de incertidumbre y guiarlos a través de sus propias dudas. ¿Sería suficiente su convicción para conectar con la resistencia interna de su equipo? Así, la figura de la niña con él gorro de lana comenzó a desdibujarse en su mente, mientras una nueva imagen lo ocupaba: un Alejandro más firme, pero vulnerable,
con su equipo a cuestas en este viaje hacia el cambio. Podría finalmente hallar la fuerza y valentía para no solo contar la historia de la niña, sino convertirse en una parte activa de su narrativa transformadora. Alejandro había llegado al punto culminante de su transformación personal y profesional. Tras semanas de enfrentar el desafío de llevar su visión a la realidad, había aprendido que su propósito no solo residía en ayudar a Valeria, su hija, sino en aportar un cambio significativo en la vida de niños como ella. La creación de una fundación ya no era solo una idea romántica, se había convertido en su misión. El momento decisivo llegó cuando se reunió con todos los miembros de su equipo en la sala de conferencias. El aire estaba cargado de expectativa, y en su interior, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Había preparado un discurso que conectaría el dolor de la realidad con la posibilidad de un futuro brillante. No estaba allí solo para persuadirlos, estaba allí para inspirarlos a convertirse en parte de una historia más grande, una donde cada uno de ellos podría marcar la diferencia. Hoy no les hablaré solo de cifras, comenzó Alejandro, su voz clara y firme. Les hablaré de historias. La historia de Valeria, de su valentía, y de todos esos niños que enfrentan batallas como la suya, que necesitan nuestra ayuda. Mientras hablaba, recordó sus visitas a las familias, cada rostro que reflejaba tanto sufrimiento como esperanza. Con cada palabra, el impacto de su visión se hacía más palpable. La respuesta de su equipo fue sorprendentemente cálida. Un cambio en la sinergia de la sala se notaba a medida que algunos compartían sus propias historias de familiares o amigos que habían enfrentado luchas similares. Un sentimiento de comunidad emergió, uniendo a todos en torno a un mismo propósito. Con un renovado sentido de colaboración, comenzaron a discutir cómo podían enfocar sus estrategias, combinando la eficacia empresarial con la compasión necesaria para hacer del proyecto una realidad. Las semanas siguientes fueron un periodo de dedicación en el que la idea de la fundación se fue esbozando en la práctica. Cada reunión se transformaba en un espacio donde el escepticismo se convertía en compromiso. Alejandro quedó gratamente sorprendido por la cantidad de ideas que surgían. Marta, su mano derecha, ayudó a estructurar un plan que no solo contemplaba la filosofía de una fundación humanitaria, sino también modelos de negocios sostenibles que atraían a los inversionistas. El primer evento de recaudación tuvo lugar en un parque local, organizado en colaboración con la comunidad. Al llegar, Alejandro sintió que la atmósfera era diferente, se palpaba un aire de esperanza y unidad. Valeria, a su lado, sonreía con una vitalidad que iluminaba el parque. La abrumadora respuesta de la comunidad lo conmovió. Durante el evento, Alejandro se dirigió a los asistentes. Estamos aquí no solo por Valeria, sino por cada niño que lucha contra el cáncer. Su historia importa, cada historia cuenta. Esta fundación no es solo nuestra, es de cada uno de ustedes. Juntos, podemos transformar la forma en que enfrentamos esta enfermedad. El eco de su voz fue respondido con aplausos y miradas de aprobaciones. Las donaciones comenzaron a llegar, pero lo que más importaba era el compromiso que estaban demostrando los ciudadanos. Las familias se convirtieron en una red solidaria que quería colaborar de distintas maneras. Fue un claro indicador de que su visión había tocado las fibras más sensibles del corazón humano. El culminante día llegó cuando Alejandro recibió la primera transferencia significativa de financiamiento. La fundación había recaudado suficiente dinero no solo para apoyar a Valeria, sino para manejar un programa completo de asistencia a niños en tratamientos de cáncer. La mirada de Valeria, llena de gratitud, fue el momento que selló su éxito. No era solo un logro leal, sino una transformación que había empezado en su interior. Alejandro había conquistado no solo el reto de establecer la fundación, sino también a sus propios demonios. Aprendió lo que realmente significaba ser un líder. Comprendió que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una poderosa herramienta que lo había llevado a la conexión humana más profunda. Con una confianza renovada, decidió que el resto de su vida no sería una búsqueda de logros materiales, sino un compromiso en servir. Mientras se miraba en el espejo, ya no reconocía al hombre que una vez fue, había crecido, su camino se había transformado, y en ese instante, supo que había logrado el equilibrio perfecto entre su vida personal y profesional. La luz de Valeria lo guiaba y lo motivaba, simbolizando no solo la batalla que había enfrentado, sino su triunfo. Así, Alejandro salió con dirección a donde tenía una reunión programada con su equipo, decidido a compartir sus recientes logros y los planes para el futuro de la fundación.
En su corazón, llevaba la certeza de que el verdadero éxito se mide no por los números, sino por las vidas que se pueden tocar y transformar ahora. Más que nunca, Alejandro se sentía listo para compartir su historia y seguir inspirando a otros a formar parte de este viaje de vida y esperanza. Su viaje no solo había sido un proceso de crecimiento personal, sino un recordatorio poderoso de que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. ¿Y tú, cómo estás aportando a cambiar las vidas de los demás? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada pequeño gesto cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.